La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Tentación fatal. Todos en la vida somos tentados. Todos vamos a participar de la experiencia de la tentación. El punto es entender que la Biblia nos da recursos para poder vencerla, para que no se convierta en una tentación fatal. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos muy animados con el programa y con la respuesta de todos los oyentes a través de los mails que nos escriben a conectadosconlapalabra@gmail.com, todos los comentarios que hacen en el Facebook de Conectados con la Palabra. Así que agradecemos mucho todas las oraciones y todo el ánimo que nos das. El tema que vamos a desarrollar hoy es tentación fatal. Cuenta una historia que un padre y su hijo caminaban por una calle de una gran ciudad. Pasaron frente a un club nocturno. El lugar parecía envolver con la música y las luces de neón que se veían. Un cartel grande decía entrada gratis. El niño preguntó al papá, «Papá, ¿qué es esto?». Y el padre le dijo, «Esta es la puerta al fracaso. La entrada es gratis, pero al salir uno descubre que se ha pagado el precio más alto. Se ha vendido la dignidad, la conciencia, la libertad, el honor. Sí, hijo, la entrada no cuesta nada, pero al final te cuesta la vida». ¿Sabes que la tentación busca exactamente eso? Convertirse en una tentación fatal en la cual Satanás intenta quitarnos todo. Vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, la tentación fatal de David. Nos encantaría, humanamente hablando, que este capítulo no esté en la Biblia, pero es parte de la soberanía de Dios para mostrarnos a todos la fragilidad de nuestra espiritualidad. Como David, viniendo con un corazón conforme al corazón de Dios, llega al capítulo 11. Satanás le tiende una tentación fatal y paga consecuencias terribles que de haberlas sabido con anterioridad nunca hubiera caído en esta tentación. Y quisiera que juntos, como jóvenes, como creyentes, podamos, a través de este programa, mirar nuestra propia vida. Quizá me está escuchando alguno que está exactamente en toda esta trama de la tentación del enemigo. Quizá vos me estás escuchando y estás a punto de pagar el más alto costo que te va a marcar para toda la vida. Yo quiero decirte algo, Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Dios es un Dios de restauración. Pero las consecuencias que pagamos por nuestras caídas en las tentaciones de la vida, a veces esas marcas, esas consecuencias nos acompañan toda la vida. Dice la Biblia, capítulo 11 de 2 Samuel, podés buscarlo en tu Biblia o en tu dispositivo móvil y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Aconteció al año en que los reyes salían a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo a David, diciendo, estoy encinta. Vamos al versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos
de Dios. Sin duda esta es la página más oscura de la vida de David. Sin duda se convierte esto en la tentación fatal. ¿Qué es una tentación fatal? ¿Por qué le damos este título a este programa? Bueno, parte de la experiencia de nuestra vida es que seamos tentados. El día que venimos y recibimos a Cristo como Salvador, la Biblia nos dice que Dios nos da una nueva vida, nos da una nueva naturaleza. Tenemos la promesa del cielo y tenemos el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la persona de Cristo en nuestras vidas para poder enfrentar la tentación. Pero como dice el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero el mismo apóstol dice que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Luchamos con nuestra carne. Cuando hablamos de nuestra carne, hablamos de nuestra naturaleza caída, de nuestra tendencia para pecar, de nuestras pasiones ocultas. Luchamos contra un mundo que está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, y que está armado para que cada uno de nosotros, seducidos por nuestros sentidos, caigamos en la tentación. Luchamos contra Satanás, el enemigo de nuestras almas. El apóstol Pablo dice claramente que está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que frente a estos tres enemigos, el mundo, nuestra carne y Satanás, se arma toda esta tormenta que es la tentación. Todos vamos a ser tentados. Es parte de la experiencia de todos los creyentes. Y aquí David no solo es tentado, sino que cae en una tentación fatal. ¿Por qué hablamos de tentación fatal? Porque si David hubiera podido entender las consecuencias que le trajeron este pecado, porque siempre el pecado paga mal, nunca pecar es gratis. Algunos de nosotros decimos, yo puedo manejar esto. Escucho jóvenes que me dicen, yo cuando pase la juventud voy a volver al Señor, cuando pase la juventud voy a formar una familia cristiana. Y parece como si el tiempo previo a eso, en el mundo y lejos de Dios, van a vivir una vida en la cual no van a pagar consecuencias. Todos los campamentos, las conferencias, todos los momentos que estamos con jóvenes, miramos las vidas tremendas, marcadas por tentaciones fatales. Estaba en una conferencia e hicieron un tiempo de preguntas y respuestas y allí los papeles de las preguntas eran literalmente testimonios de vidas marcadas por una tentación fatal. Fue tan fatal para la vida de David que en el libro de Primera Reyes, capítulo 15, versículo 5, cuando está hablando a los reyes que vinieron después de David, se describe a David como un hombre extraordinario, pero dice, David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, Primera Reyes 15, 5, y de ninguna cosa se había apartado, salvo en lo tocante a Urías el Eteo. El pasaje que hemos leído. Este capítulo 11 muestra tres aspectos de una tentación fatal y los tres las vamos a inicializar con la letra T para que podamos recordarlo. Una tentación fatal tiene una trama y frente a la trama de la tentación necesitamos aplicar el recurso divino del temor de Dios. En segundo lugar, la tentación fatal tiene una trampa y frente a la trampa necesitamos aplicar disciplina espiritual. Y en tercer lugar, la tentación tiene como resultado una tragedia y necesitamos experimentar la restauración de Dios. Vamos a ver el primero de ellos, la trama de la tentación. En este capítulo 11 hemos leído, y David se quedó en Jerusalén cuando los reyes salían a la guerra. No hemos leído todo el desarrollo del capítulo, pero si tuviéramos que sintetizarlo, podríamos pensar en un David que está en el momento más glorioso, en un David que en el mayor momento de gloria comienza a darse licencias, en un David que empieza a darse permisos, en los tiempos en que los reyes tenían que estar en la guerra, David se paseaba en el palacio. Y ahí comienza lo que es la trama de la tentación, es decir, comienza a tejerse una serie de circunstancias que van a despegar del hombre de Dios la vista de Dios para ponerla en la mujer, en el lugar equivocado. Suelo preguntar muchas veces, ¿cuándo cae un hombre? ¿Cuándo cae un joven? Bueno, sencillamente cuando deja de ver a Dios. David tuvo dos momentos muy marcados de su vida donde dejó de ver a Dios.
El primero lo encontramos en 1 Samuel 27, cuando cansado de la persecución de Saúl dice, bueno, ya seguramente en algún momento Saúl me va a prender, basta ya con esto. Y se olvida de los 10 años en los cuales Dios le había protegido milagrosamente de Saúl. Y se va a la tierra de los filisteos y va con el rey Aquis, y Aquis le da una ciudad, la ciudad de Siclag. Allí hay una trama tremenda en la tentación. David pierde 16 meses de su vida porque dejó de ver a Dios y solo veía a Saúl, la amenaza de Saúl. Este capítulo 11 de 2 Samuel es el otro momento terrible de la vida de David, cuando la trama de la tentación le impide ver a Dios. Sí, claro, David se da un permitido, David se da una licencia. ¿Saben que para los reyes había 3 advertencias que no debían permitirse según el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17? Dice que cuando llegaran los reyes de Israel, dice la ley, no aumentará para sí caballos, ni tomará muchas mujeres para que su corazón no se desvía, ni plata amontonará para sí en abundancia. Aquí está poniendo claramente los 3 permitidos, las 3 licencias, la trama de la tentación que todo hombre tiene. En primer lugar, plata, dinero, no amontonará muchas riquezas. En segundo lugar, poder, grandes caballerizas que significaban el poder de los ejércitos. Y en tercer lugar, mujeres, porque éstas habrían de desviar su corazón. El rey Salomón, un rey lleno de sabiduría, dice 1 Reyes 11:4, que cuando era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a los dioses y su corazón ya no era perfecto. Claro, queridos míos, en la trama de la tentación es cuando uno baja la guardia. La trama de la tentación se teje muchas veces en los momentos de gloria, en los momentos de prosperidad, donde creemos que conocemos todas las cosas, donde nos damos licencia, donde aflojamos nuestra vigilia espiritual, y entonces en la trama de la tentación nos damos permisos y licencias, donde Satanás nos va a llevar a una caída tremenda. David codició a la mujer, se acostó con ella, la mujer le dice que está embarazada, manda a matar a su esposo Urías el Eteo, una y otra vez lo intenta, termina matándolo. La mujer viene a vivir con él y dice el último versículo que hemos leído de este capítulo 11 de 2 Samuel, allí en el último versículo, en el 27, y dice que esto fue desagradable ante los ojos de Dios. Mire, la trama va poco a poco seduciendo nuestros sentidos, va bajando nuestra guardia, nos empezamos a dar permitidos, licencias. Y quiero decirte que cuando esto empieza, lamentablemente, estamos ya a punto de que la tentación se convierta en fatal. ¿Sabes? Santiago habla de la tentación y muestra claramente que Dios, capítulo 1, no tenta a nadie, sino que cada uno de sus propios deseos, de su propia concupiscencia es tentado, y allí aparecen una serie de palabras que muestra claramente Santiago que tienen que ver con la tentación. Él dice que cada uno es atraído, es seducido, el pecado es concebido, es consumada la caída y finalmente llegaba la muerte. Todos estos verbos, no lo vamos a estudiar ahora, muestran todo lo que es la trama de la tentación. Quizás vos me estás escuchando y te has dado licencias con un joven o una señorita que no es cristiana, licencias con las imágenes que miras desde tu celular, licencia con lugares que no te corresponden, licencias con vicios que comienzan a alejarte de Dios. Lo hemos dicho una y otra vez, en la trama de la tentación Satanás busca enfriar tu corazón, desviar tu corazón. Tenés que preguntarte en este tiempo qué trama está tejiendo Satanás, y una y otra vez vinieron las advertencias de Dios y no estamos reaccionando. ¿Cómo superamos esta etapa de la trama de la tentación que David no superó? Bueno, el secreto es temor de Dios. Claro, el temor de Dios es sin duda el resultado. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 a 3, que os celo con celo de Dios. El apóstol pensaba en la pureza de los corintios y hablaba de la importancia de presentar a la iglesia como una virgen pura. Y todo esto tiene que ver con que tenía celo
de Dios, no es un celo humano. Es el celo de aquel que tiene a Dios presente todo el tiempo. Esto es temor de Dios. Es el temor de Dios que se ve en José en el capítulo 39, cuando frente a una mujer que se le desnuda en una terrible trama de la tentación, un muchacho solo, un muchacho desterrado, un joven sin familia, un joven con todas sus hormonas activadas. Pero ¿cómo no cae en la trama de la tentación? Él dice, capítulo 39, versículo 9 del libro de Génesis, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Aquí está el temor de Dios. Por eso el salmista dice, cuando miro la iniquidad del impío, digo a mi corazón, no hay temor de Dios. Claro, la falta de temor de Dios facilita la trama. La falta de temor de Dios afloja nuestra resistencia espiritual. La falta de temor de Dios nos lleva a que tengamos licencias y permisos. El temor de Dios nos lleva a la pureza. Por eso Pedro dice, sean vosotros santos porque el que os llamó es santo. Eso tiene que ver con la conciencia que Dios me ve en todos lados, que yo debo honrar a Dios, que vaya donde vaya, Dios me está mirando. ¿Qué importancia es el temor de Dios frente a la trama de la tentación? El sabio Salomón dice en Proverbios, hijo mío, si recibiereis mis palabras, capítulo 2, versículo 5, y mis mandamientos guardares dentro de ti, si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios, claro, y hallarás conocimiento de Dios. El temor de Dios nos trae convicciones. Miren a Jesús en Mateo capítulo 4, en medio de la tentación que Satanás le lleva, y cómo él con convicciones, con recursos, porque escrito está, no cae en la trama de la tentación y se mantiene firme. Saben, en el momento de la tentación no es el momento para prepararse, es el tiempo para utilizar los recursos espirituales. Claro, el temor de Dios nos desarrolla convicciones espirituales. Las convicciones espirituales son el arma de la palabra de Dios para enfrentar la trama de la tentación. Yo quiero preguntarte en este tiempo, frente a la trama, ¿tienes temor de Dios? ¿Tienes convicciones en tu corazón? Quizás Satanás te está envolviendo con personas, con lugares, con circunstancias. Quizás has dejado tu devocional, tu vida de oración. Quizás la trama de la tentación se está tejiendo como una tormenta a punto de estallar. Necesitas en este tiempo volver a ver a Dios. David dejó de ver a Dios, perdió el temor de Dios y cayó en una tentación fatal. Pero en segundo lugar, la trampa de la tentación. Frente a la trama de la tentación necesitamos temor de Dios. Frente a la trampa de la tentación necesitamos disciplina espiritual. Los versículos 2 y 3 dice que vio David, envió a preguntar. Volvamos a lo que hablábamos de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, el proceso de la trampa de la tentación. La trama nos envuelve, la trampa nos hace caer. ¿Cómo es la trampa de la tentación? Bueno, primero cada uno es tentado, luego es atraído, finalmente es seducido, el pecado es concebido y es consumada la muerte. ¿Saben que el verbo concebir que está ahí es el que se utiliza para la concepción que ocurre cuando un espermatozoide se une con un óvulo y se produce la concepción de una nueva persona? En realidad lo que quiere decir esto es que cuando hay una concepción, ese concebir es un proceso que se inicia y no se puede detener. Comienzan a multiplicarse las células y luego de 9 meses nace una criatura. Esta es la idea que está diciendo Santiago. Cuando entramos en la trampa de la tentación, somos atraídos, seducidos y se consume, se concibe la tentación. Ya viene el pecado consumado y finalmente es la muerte. Saben, aquí la palabra trampa es la idea de un lazo. Se utiliza mucho en la Biblia para pensar en la trampa de los animales. Job capítulo 22 versículo 10 dice, hay lazos alrededor de ti.
Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:9 habla del lazo de los que quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo. En el capítulo 3, versículo 7 de la misma carta dice que es necesario que el siervo de Dios tenga buen testimonio con los de afuera para no caer en descrédito y lazo. El Salmo 91 y el Salmo 124 hablan del lazo del cazador. Sin duda, Satanás es el gran cazador, es el que tiene lazos, trampas. Por eso el mismo apóstol, volviendo, 2 Corintios capítulo 11, ahora versículo 3, luego de hablar del celo de Dios, dice: me temo que como la serpiente antigua engañó a Eva con astucia, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Claro, a través de los sentidos aparece la trampa. Saben que para los que somos pescadores, sabemos que cada especie de pez tiene una carnada fatal. Hay peces de superficie, así que la carnada tiene que ser blanca para que brille con el sol, y los peces que son voraces caen en la trampa y son atrapados. Pero hay peces que son de fondo, y allí la carnada no es blanca, sino son carnadas diferentes con las cuales no pueden resistir. El buen pescador sabe que cada especie tiene su carnada fatal. Quiero decirte que Satanás tiene una trampa para cada cristiano, y cada uno tiene una carnada fatal. Saben, no caemos en inmoralidad, caminamos hacia ella. La inmoralidad no es una elección, no ocurre, hacemos que ocurra. Por eso es importante entender que cuando estamos frente a nuestros sentidos, es muy importante lo que metemos, permitimos en nuestros ojos, lo que permitimos con nuestras manos, con el tacto, lo que sentimos con nuestro olfato. Los sentidos son los que utiliza Satanás para la trampa fatal. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿qué ha utilizado Satanás para seducir tus sentidos? Y continuamente derramamos lágrimas de derrota y de fracaso frente a las tentaciones de la vida. Job sabía de eso y dijo, capítulo 31 del libro de Job: hice pacto con mis ojos. El mismo Señor Jesucristo nos advierte de la debilidad de nuestros sentidos frente a la trampa de la tentación. Y dice en Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. ¿Cómo enfrentamos la trampa? Con disciplinas. Necesitamos disciplinar nuestra mente. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 14, vístanse del Señor Jesucristo y no provean a los deseos de la carne. Disciplina. El salmista dice en el Salmo 101, 103, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Disciplina frente a los ojos. El apóstol Pedro habla en capítulo 4, versículo 7, que el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios, velen en oración. Otra versión dice, tengan la mente despejada, tengan dominio propio, tengan disposición para orar. Claro, qué importante es que tomemos disciplinas espirituales. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, e insta a buscar la palabra de Dios, que es la que limpia la. Por eso dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Sabes? Necesitamos disciplina. El doctor Hendricks habla de 4 coincidencias en una encuesta de más de 246 pastores que habían caído en un pecado sexual. La primera, todos habían dejado de invertir tiempo diario en comunión con Dios, oración y lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando uno pierde la frescura espiritual, abre el camino a la trampa. Segundo, ninguno estuvo dentro de un grupo de consiervos para rendir cuentas. Tercero, más del 80% de ellos llegaron a estar envueltos sexualmente con otra mujer
como resultado de aconsejar mujeres. Falta de disciplina, de límites, sin excepción. Cada uno de los 246 pastores estaba convencidos que nunca me pasaría a mí. Si estás experimentando esto, necesitas volver a tomar hábitos, disciplinas espirituales que te ayuden a fortalecerte frente a la trampa del gran cazador. Hablamos de la trama de la tentación, temor de Dios. Hablamos de la trampa de la tentación, disciplinas espirituales, termino. Hablamos de la tragedia de la tentación y para eso necesitamos restauración. Los resultados que vinieron después de este capítulo 11, de haber sido conocidos por David, nunca hubiera caído en la tentación. Su bebé, el que nace de ese pecado, finalmente muere. Uno de sus hijos, Amnón, viola a su media hermana Tamar. Absalón, otro hijo, espera 2 años y asesina a su medio hermano. Absalón termina yéndose lejos y luego vuelve a las puertas de la ciudad y levanta una sublevación y una rebelión contra su propio padre. Absalón termina muriendo. La espada de las consecuencias del pecado, de la tentación fatal, siguieron a David hasta lo último de sus días. Nunca se hubiera permitido esto si podría haber sabido todos los resultados trágicos, la tragedia de la tentación. Por eso David termina escribiendo el Salmo 51, confesando sus pecados, clamando a Dios, pidiendo restauración. Y yo quiero decirte que si vos me estás escuchando y estás pagando las duras consecuencias del pecado, necesitas leer el Salmo 51, porque la restauración de Dios solo viene a la vida cuando hay una confesión. Dijo David, escribiendo el Salmo 51, mirando el error de la tentación fatal, el David que se había permitido la trama, que había caído en la trampa, que pagaba el resultado de la tragedia. Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso quisiera terminar en este momento invitándote a que tengas un encuentro con el Señor. Seguramente, como yo, estás sufriendo los embates de la tentación, pero yo quiero decirte la promesa del Señor: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Por eso quizá el primer paso que tengamos que dar en este momento es volver al Señor, es volver a su palabra, volver a su presencia. Quizás sea confesar los pecados oscuros con los cuales hemos ensuciado nuestra vida y experimentar la restauración de Dios. Así que vamos a orar los que somos de Cristo, pidiéndole al Señor perdón y clamando por una limpieza y una restauración de Dios. Digamos como el salmista: oh Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y si tú me estás escuchando y nunca abriste tu corazón a Jesús, la primera oración es la oración de confesión. Y quiero invitarte allí donde estás, que hagas una oración desde el silencio de tu corazón para pedirle perdón por tus pecados al Señor y abrirle tu corazón para que sea tu Salvador. Voy a ayudarte con una sencilla. Esta es